Hola Feneditos, esto es Electrónica con Fanny. Hola Feneditos, ¿qué tal están? Espero que muy bien. Antes de empezar este programa, quiero darle las gracias y enviarle un fuerte abrazo a nuestro amigo Ángel del canal El Angelito por todo el apoyo que le ha dado a nuestro canal. Muchas gracias, Ángel. En este programa tutorial vamos a conocer a fondo las fuentes de alimentación más empleadas en electrónica y su funcionamiento. Básicamente están divididas en dos grupos, las reguladas y las no reguladas. Una fuente de alimentación es un dispositivo que transforma la corriente alterna en corriente continua, la cual es utilizada por los elementos electrónicos y eléctricos de un circuito. La transformación de corriente alterna a corriente continua en una fuente de alimentación se realiza con distintos procesos. Transformación. Se reduce la tensión de entrada a la fuente, 220 voltios o 115 voltios, que son los que corresponden a la red eléctrica domiciliaria. En esta parte del proceso de la transformación se realiza con un transformador. Rectificación. La corriente de la red eléctrica domiciliaria es alterna. Esto quiere decir que su amplitud no siempre es la misma. Se utiliza un rectificador para pasar la onda de alterna a pulsante. Filtrado. La corriente pulsante obtenida por el proceso de rectificación debe ser mejorada para lograr una continua, libre de fluctuaciones de amplitud. Estabilización. La tensión de salida de la fuente puede cambiar si se modifica la tensión de entrada. Con una estabilización en su etapa final nos aseguramos que la tensión de salida se mantenga siempre constante en el tiempo. Las fuentes de alimentación reguladas son las más empleadas en laboratorios y talleres de electrónica, ya que podemos realizar ajustes precisos de tensión e intensidad en su salida. Vamos a ver cómo funciona una fuente de alimentación regulada. Las fuentes de alimentación reguladas permiten dos ajustes principales, uno para regular la tensión de salida y otro para regular el amperaje. Con este potenciómetro podemos variar el voltaje. Ajustaremos hasta conseguir la tensión que necesitemos aplicar a nuestro circuito. Vamos a conectar un medidor a la salida de nuestra fuente para comprobar qué tan precisa es. Como podemos ver, la exactitud de esta fuente es muy buena. En el medidor podemos apreciar la misma tensión que tenemos ajustada en la fuente de alimentación. Estas fuentes de alimentación son protegidas contra cortocircuitos. Es decir, que si por descuido unimos los cables de salida de tensión de la fuente, no la vamos a estropear ni vamos a fundir ningún fusible. La fuente está diseñada para cortar el suministro eléctrico hasta que el cortocircuito se libere. Otro tipo de fuente de alimentación que podemos encontrar en un taller de electrónica son estas fijas, que también son cortocircuitables y son muy útiles cuando no precisamos ajustar el voltaje. Aparte de estas fuentes de alimentación, podemos encontrar en el mercado estas otras fuentes que son conmutadas o switchadas. Estas fuentes se usan para alimentar nuestros proyectos electrónicos. Son muy económicas y las podemos utilizar para alimentar permanentemente nuestro circuito. Además, al ser conmutadas, tienen un tamaño muy reducido y pesan muy poco. Otra ventaja de estas fuentes es que se puede conectar a una red eléctrica de 110 o 220 voltios indistintamente. Estas fuentes de alimentación son de tensión e intensidad fija, aunque suelen tener un pequeño potenciómetro para poder hacer un ajuste fino de la tensión, eso sí, con una tolerancia pequeña. Estas fuentes de alimentación seguro que las conocen bien. Son fuentes de computadoras. Las hay en distintas potencias, pero básicamente funcionan todas igual. Vamos a ver cómo funciona una fuente de este tipo. Si quieres utilizar una fuente de alimentación de este tipo para un uso distinto al de un computador, te voy a enseñar cómo hacerlo. Este es el detalle del patillaje de una fuente de PC. Pero vamos a hacer una demostración práctica para que la vean funcionando. Este tipo de fuente nos proporciona sus diferentes terminales tensiones de 3.3, 5 y 12 voltios. Vamos a medir esos valores para que puedan comprobarlo. Este conector de mayor tamaño, que tiene 24 pines, nos puede entregar este rango de 3 tensiones distintas. Con el conector en esta posición, este sería el pin 1, este el 12, este el 13 y este el 24. Todos los cables negros representan el polo negativo y los de colores menos el verde el positivo. Si queremos usar una tensión de 3.3 voltios, tomaremos cualquiera de estos de color naranja, que será el positivo, y cualquiera de los de color negro, que sería el negativo. Si necesitamos de 5 voltios, tomaremos como positivo cualquiera de los cables de color rojo. Si por el contrario queremos obtener 12 voltios, el positivo serán estos cables de color amarillo. Para que esta fuente de alimentación de computadoras pueda funcionar, tenemos que colocar un puente entre el cable de color verde con uno de color negro.
Otro conector que tenemos en este tipo de fuente es el llamado conector de periféricos. Este conector tiene 4 pines y podemos extraer tanto 5 como 12 voltios. El cable rojo tiene 5 voltios y el amarillo 12 voltios. Este otro conector se llama Serial ATA o SATA. Este conector tiene 5 pines, 2 negativos, uno de 5 voltios y otro de 12 voltios. Tener en cuenta que dependiendo de la intensidad que vayan a consumir, la fuente debe cumplir con estas especificaciones. Tienen que comprobar en la ficha técnica que nuestra fuente tiene la potencia requerida. Recordarte también que los cargadores de celulares o de computadoras también son fuentes de alimentación. Si tenemos alguno que no estemos utilizando, se podría emplear perfectamente como fuente. Ojalá te haya resultado útil este tutorial y hayas comprendido un poco más de lo que son las fuentes de alimentación en general. En el próximo tutorial hablaremos de los circuitos serie paralelo. No te lo pierdas. Bueno, faneritos, hasta aquí nuestro programa de hoy. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete si no te has suscrito todavía, comparte con tus amigos, comparte en tus redes sociales y nos vemos el próximo programa. Hasta luego. ¡Mua! La cual se utiliza por los elementos domiciliaria. Voltio a 100 voltio. Conmutadas. O switcha. Patillaje. Si no me dejaste patinar. Distintos.